el gobierno de Estados Unidos impuso nuevas sanciones a Venezuela, específicamente a la minera estatal Minerva y a su jefe, Adrián Perdomo, como parte de los esfuerzos estadounidenses para presionar al gobierno del presidente en disputa Nicolás Maduro. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos publicó en su página web las sanciones presentadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros OFAC del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que están apuntando a las operaciones de oro ilícitas que han continuado para consolidar el régimen ilegítimo del expresidente Nicolás Maduro. Las acciones consisten en bloquear todos los bienes e intereses o el 50% de esta entidad de individuo, que se encuentran en Estados Unidos o en la posesión o el control de personas de Estados Unidos. Además se exige el deber de informar a la OFAC, y destaca la prohibición de todos los tratos con los mismos. El texto también señala que el régimen de Maduro está saqueando la riqueza de Venezuela al tiempo que pone en peligro a las poblaciones indígenas al invadir las áreas protegidas, y causar la deforestación y la pérdida de hábitat. Indica además que los trabajos de minería, y posterior venta del oro que ha lucrado el gobierno del presidente en disputa han obviado el impacto ambiental y cultural. Según el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, el plan de Maduro para usurpar la autoridad de la Asamblea Nacional, y despojar a Venezuela de los recursos naturales ha expuesto a las comunidades locales a toxinas peligrosas. El negocio, dice el Departamento del Tesoro, imputa de forma corrupta a las organizaciones criminales por el acceso. Además, los delitos violentos, incluidos los homicidios, se han vuelto cada vez más frecuentes en estas comunidades mineras. Incluso, sostiene, es una manera de favorecer y mantener su poder sobre los militares. El líder opositor Juan Guaidó fue reconocido presidente interino de Venezuela por Estados Unidos y sobre otros 50 países. Nicolás Maduro, por su parte, se mantiene en el poder sin voluntad de dejar su cargo, y apoyado por los altos mandos militares.